Mi tema hoy es el Esperanto. Esperanto para las personas que hablan español. ¿Qué es el Esperanto? Vamos a hablarlo rápidamente. Miren, por ahí, a fines del siglo XIX, el doctor Zamenhof en Polonia, un polaco en Polonia, que por cierto también creo que era judío, se le ocurrió que el mundo estaba en problemas con los idiomas, que había demasiados idiomas y que la gente tenía dificultades para entenderse entre sí por el exceso de idiomas que había. Entonces el doctor Zamenhof se sentó y escribió todas las reglas para hacer un idioma que fuera fácil de aprender, porque tenía un conjunto de reglas, que no tendrían excepciones. El problema con los idiomas culturales como el español, el inglés, el francés, el chontal, palamaya, el azteca, lo que sea, es que son lenguajes con muy pocas reglas o con muchas reglas, pero con una gran cantidad de excepciones para cada una de esas reglas. Esto hace que los idiomas estos culturales sean sumamente difíciles. Entonces, el Esperanto viene a ser una idea genial. En alguna ocasión me topé con unas personas que estudian en alguna forma a los pueblos indígenas de México. Y en México somos, por si no lo sabían, el segundo país del mundo con más lenguas indígenas vivas. El primero es la India con 65 y luego le seguimos nosotros con 62, 63. Es una gran cantidad de lenguas que no tienen futuro en la humanidad debido a que la humanidad no ha adoptado la idea del Esperanto. Vamos a especular un poco, por favor, dame ese chance, e irnos hacia 1918, 19, 20, un poquito después de que se hundió el Titanic. Y vamos a empezar a decir que en ese momento sí hubo gente muy inteligente en los organismos internacionales, educativos, de lenguajes, etcétera, y dijeron, oigan ustedes, el idioma inglés tiene demasiadas excepciones, la gente se la pasa mucho tiempo estudiándolo, el francés ni qué decir, es decir, tenemos que hacer algo, vamos a hacer algo para evitar estos problemas. Y entonces se sentaron a la mesa y dijeron, ahí está el Esperanto, pues bien, vamos entonces a utilizar el Esperanto. Estas hipotéticas geniales personas se sentaron, discutieron y dijeron, esta es la solución. Vamos a hacer que en todas las escuelas de todos los países del mundo se enseñe en forma obligatoria como única segunda lengua ni el inglés, ni el francés, ni el chino, ni el alemán, ni el ruso, ni el español, ni ninguno de estos idiomas, sino el Esperanto. ¿Por qué? Ahí viene la primera pregunta, ¿por qué el Esperanto? En primer lugar, porque un estudiante normal de la escuela, durante los primeros 2 años que estudie Esperanto, lo va a llegar a dominar en forma tal que va a poder escribir obras de literatura al nivel de la obra de literatura de Shakespeare en inglés o de la de Cervantes en español. Imagínate que pudieras aprender un lenguaje en el que vas a poder escribir como Cervantes escribió en español o como Shakespeare escribió en inglés o cualquiera de los otros literatos escribieron en sus respectivos idiomas. Pues bien, eso es posible con el Esperanto. ¿Por qué? Porque el Esperanto es vocabulario y reglas, eso es todo. Vocabulario más reglas igual libertad del individuo para dominar un sistema de comunicación humano muchísimo más perfecto, menos ambiguo que todos los demás idiomas del mundo. Esto es muy importante. ¿Qué pasaría si en los países como México, en donde hay 65 lenguas indígenas que van a morir a menos que se haga algo como esto? A estos lugares, en esa gigantesca cantidad de dinero que tiene el departamento o la Secretaría de Educación de nuestro país, del país mexicano, se utilizara para enseñarles en sus lenguas nativas, autóctonas, y como segunda lengua se les enseñara el Esperanto. En la ciudad va a pasar lo mismo. Las personas que van a la primaria y a la secundaria, todas van a tener como segunda lengua el Esperanto. Como tercera pueden tener la que les dé la gana. Lo interesante es que esto lo van a estar haciendo en todos los países del mundo. Lo van a hacer en Estados Unidos, lo van a hacer en Francia, lo van a hacer en Rusia, lo van a hacer en China, en la India, en donde hay un montón de idiomas.
Incluso los chinos dicen que el esperanto es más fácil que aprender chino, el chino de los pueblos vecinos de la propia China. Entonces, si esto fuera, ¿qué sucedería? Que ese indígena que aprendió su lengua nativa, la cual habla bien, que nunca va a morir porque inclusive va a poder escribir en esa lengua, va a ser una lengua viva, además aprendió el esperanto. Y el día de hoy puede leer esperanto, puede escribir en esperanto, y llega un austriaco que habla esperanto y le dice el austriaco al indígena que está cerca de las murallas de Chichén Itzá: óyeme, muéstrame las ruinas. ¿Cómo que no? Claro que sí, yo estudié esto en la escuela y además estudié esperanto, y los dos están platicando en esperanto. Es decir, lo que les estoy diciendo, si me vas a decir, no, pues si los dos están platicando en inglés, pero el inglés lo hablan mal los dos. Estoy diciendo que el esperanto lo van a poder hablar como lengua de su propiedad, porque no le tienen que ir a preguntar a nadie cómo se pronuncian las cosas, cómo se dicen las cosas. El esperanto tiene un vocabulario estándar, tiene reglas estándar, no hay excepciones a las reglas básicas, y esto que algunos esperantistas le dan por llamar excepciones, después se van a dar cuenta de que no son tales. Y es más, si uno habla de acuerdo con las reglas del esperanto, uno se puede entender perfectamente bien con cualquier otra persona que tenga esa misma capacidad o ese mismo conocimiento. La gran diferencia radica en el tiempo que le vas a invertir en tu vida, el tiempo que le inviertes en tu vida a aprender inglés, por ejemplo, para el caso de los latinoamericanos, que todos empiezan a estudiar inglés desde que están en kinder y terminan y todavía no lo hablan tan bien como lo habla un norteamericano o un inglés, siempre está en desventaja. ¿Qué pasaría? Que en primer lugar no tendría que tener 15 años estudiando esperanto. Lo estudiarían 1 o 2 años y después ya sería una lengua del conocimiento de todos, y además cuando se junten con un norteamericano, que ya he visto que los hablan, norteamericanos que hablan perfectamente bien el esperanto, hay varios videos aquí en YouTube, te vas a dar cuenta de que es una lengua que puedes aprender en muy poco tiempo, pero no solo eso, la puedes dominar sin necesidad que tengas aquí nativos de algún país lejano para que te vayan guiando acerca de cómo debes de pronunciar las palabras. El esperanto es una solución muchísimo más racional que cualquier otra cosa que se intente en estos días, muchísimo más racional. Les he puesto ya también otro video por ahí, lo pueden encontrar, que es la lección 1, y puede ser que haga la lección 2, la lección 3, pero en lernu.net pueden encontrar ustedes todo lo que quieran para estudiar, aprender esperanto, gente que lo habla, incluso en su propia ciudad, en un santiamén. Por favor, háganme caso, esto sí que es muy interesante.